Agustín Rossi, aquí, diputado del Parla Sur, candidato a diputado nacional con una larga trayectoria. Hola Agustín, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la campaña? ¿Qué está pasando en este momento en la provincia de Santa Fe? Digo que tu candidatura está lanzada, estás trabajando hace mucho. Hay otro sector que anda ahí pululando, viendo qué hace o qué no hace. ¿Eso está dentro de tus preocupaciones o no? ¿Cómo sentí que se sintetiza esto de cara a junio cuando se empieza a cerrar? No, bueno, nosotros hemos anunciado ya claramente nuestra candidatura, pero que también tiene que ver con una propuesta política y electoral, ¿no? Nosotros creemos que el peronismo claramente y que la provincia de Santa Fe necesita de un frente opositor, de una propuesta política que decididamente vaya a representar en el Congreso de la Nación a aquellos santafesinos que directa o indirectamente están siendo afectados por la política económica del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Acá tenemos que la industria, en un 95%, la industria santafesina está ligada al mercado interno, al consumo. Los comerciantes están afectados. En la ciudad de Rosario se cerraron 500 comercios, locales comerciales en el último año. Los trabajadores informales, los docentes, la comunidad universitaria. Venimos de una semana de paro de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, claramente los científicos, una cantidad de actores sociales están siendo afectados por esa política, y yo creo que el peronismo y el frente que conforme lo que tiene que hacer es hacerle una propuesta para tratar de representar a esos sectores sociales e ir al Congreso de la Nación a oponerse claramente a las políticas económicas neoliberales, porque son profundamente antipopulares, ¿no? Sí, la provincia de Santa Fe, decías al principio, muy golpeada. El año 16, como que la provincia de Santa Fe, por su enorme diversidad y por la presencia de la cuestión del campo, que fue uno de los pocos sectores beneficiados por la nueva política, más o menos mantuvo una trama, creo que tuvo incluso un crecimiento de PBI 0,5, una cosa así, contra los 2,3% de caída del PBI nacional, ¿no? Como sí, que la provincia medio se mantuvo, pero este año 17 me parece como que le está yendo peor que el año pasado, como que está notando el tobogán hacia abajo todavía con más fuerza, ¿no? Está ocurriendo eso. Bueno, pero lo que está pasando es que además esos indicadores a veces no grafican lo que sucede en los santafesinos de carne y hueso, ¿no? Esto es... La verdad es que el 80% de los santafesinos están viviendo peor de lo que vivían hace 2 años atrás. Que el que podía ahorrar ahora ya no ahorra, el que llegaba justo a fin de mes ya no llega a fin de mes, que hay santafesinos que perdieron su trabajo, que hay otros santafesinos que siguen manteniendo su trabajo pero que tienen miedo a perderlo. Apareció nuevamente el miedo a perder el trabajo en las encuestas, inclusive en algunas encuestas con más fuerza que el miedo a la inseguridad. Y en el marco de todas estas cosas, lo que se te están yendo sueños, ¿no? Un argentino, un santafesino de clase media, a esta altura del año ya empezaba a planificar las vacaciones del año que viene y seguramente algún fin de semana largo de acá a fin de año. Bueno, esto hoy está pensando en cómo hace para llegar a fin de año, ¿no? Y los sectores populares cada vez más afectados. ¿Cuántas madres o le han tenido que decir que no a un hijo, o un padre a un hijo, diciéndole que cuando el chico venía y le pedía necesito zapatillas nuevas? Entonces esto es así. Hay gente que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la tarjeta de crédito. Leía la semana pasada que aumentaron el consumo de créditos personales. Esos créditos personales son a tasa de 50%, altísimo, a tasa efectiva total, 50%, 50% anual. Y en general esos créditos se utilizan para tratar de llegar a fin de mes. Sí, o para tratar de pagar la tarjeta de crédito que estuviste pagando el mínimo durante algunos meses seguidos y que cada vez se te abulta más. Entonces, en general, resolvés creando un problema, resolvés otro problema. Jaque mate a 3 movimientos más, jaque mate. Efectivamente. Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿No? Entonces, uno ve en los sectores más populares de la economía informal, ¿qué es lo que ve? Ve que no hay trabajo en la construcción, entonces los albañiles salen a cartonear. No hay trabajo en las mujeres que muchas veces trabajaban como empleadas domésticas, tampoco las convocan ahora.
bueno, pasan una cantidad de situaciones que se ve el deterioro claro de la comunidad argentina. A ver, hay algunas encuestadoras o sondeos que dicen que, bueno, que hay una parte de la población que dice, bueno, este plano de deterioro es como un camino que hay que recorrer porque la orilla del otro lado vamos a llegar y ahí vamos a estar mejor. Como que algo así como que... Cuanto peor, mejor. No, algo así como una especie de sufrimiento transitorio, es parte del relato que armó el gobierno, digo, una especie de sufrimiento transitorio que después nos va a llevar a algo mejor, digo. Y hay una parte de la sociedad que creería en esto, que de algún modo la contiene por ahora. ¿Cómo estás viendo? No, yo creo que lo que pasa es que el gobierno ha decidido sin ninguna duda a no salir a buscar votos en estas elecciones con la performance de la economía, porque el gobierno no va a querer hablar de economía porque no tiene ningún indicador como para mostrar en términos positivos, y lo que va a salir es a posicionarse en términos políticos, y se va a posicionar en términos políticos en el lugar más fácil que siempre se han posicionado las expresiones políticas no peronistas en Argentina, que es el antiperonismo, ¿no? Entonces el gobierno ha pasado ya este clivaje kirchnerismo, macrismo versus kirchnerismo, cambiemos versus kirchnerismo. Está en una situación mucho más similar a posterior al 55 de construir... Un genérico, digamos. De construir un escenario en donde todo lo popular, todo lo ligado al mundo del trabajo es claramente descalificatorio. El presidente viene a la provincia de Santa Fe. Cuando habla del conflicto de Sancor, dice el problema son que los trabajadores. ¿Y por qué son los trabajadores? Porque ganan mucha plata. Entonces, un conflicto que se genera a partir de consecuencias de la política económica, que significó un 25% de caída de los productos lácteos, del consumo de lácteos en Argentina, y por el otro lado una mala administración de la cooperativa, los culpables son los trabajadores. Hay que ser cínico para decir una cosa de estas características. Entonces, a mi criterio, claramente el gobierno está buscando un voto que es un voto más que provenga del lado político, exacerbando su antiperonismo, exacerbando su cuestión antipopular. Desde lo estético, desde un montón... Desde todo, digamos, ¿no? El presidente, después de seis marchas de que movilizaron 2 millones de personas, dijo, bueno, la única marcha que vale es la marcha de los blancos, que fue la que salió a apoyarlo a él. Las otras 6 marchas son del choripán y de los colectivos, ¿no? El presidente estigmatiza a los inmigrantes latinoamericanos por su color de la piel. El presidente estigmatiza a los jóvenes de menos de 14 años, de 14 años, pero fundamentalmente, ¿quién está pensando? En el joven de los sectores populares, en aquel que sale a la calle con la gorra, con la visera invertida. Entonces, me parece que hay toda una mirada del gobierno que va fundamentalmente a tratar de generar una brecha, pero esa brecha ya no planteada en términos del kirchnerismo, sino descalificando a todo lo que tenga que ver con lo popular, ¿no? Ahora, en términos, si se quiere, práctico, digo, parece una estrategia un poco suicida, ¿no? Es decir, una descalificación del mundo de lo popular, que es evidentemente, desde el punto de vista electoral, es lo mayoritario en nuestra sociedad. No, ¿Cómo ir contra todo eso? Descalificar su estética, sus prácticas, sus discursos. Bueno, pero es raro, ¿no? El gobierno cree que sacando el 34% de los votos ganan las elecciones. O empata las elecciones, digamos, ¿no? Porque si repitiendo la elección que en la primaria, bueno, y ese núcleo de votos es la forma más probable de sacarla, la forma más fácil de tratar de llegar a eso es haciendo claramente antiperonismo clásico. Bueno, en el año 73 Perón sacó arriba el 60% de los votos y Balbín, que era el candidato opositor, sacó arriba el 30%. O sea que esa sociedad existe. Claro. Esa sociedad existe. En Argentina alguna vez la historia cuenta que cuando murió Evita se pintaron banderas, paredes en la Argentina que decía viva el cáncer. Claro. Está la foto. Bueno, y entonces, y las descalificaciones a Cristina Fernández de Kirchner tienen que ver fundamentalmente con eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es convocar un gran frente opositor, fuertemente antimacrista, planteando claramente que este modelo económico liberal
lo que perjudique es a los sectores de ingreso fijo, a la clase media, a los sectores, y tratando de plantear las elecciones como la posibilidad de ponerle freno a este modelo. Porque está claro que con la movilización sola no alcanza. Después de 6 movilizaciones, de 2 millones de argentinos... Si no sintetiza algo ahí, claro. Pero de 2 millones de argentinos en el gobierno, que se movilizaron en contra del gobierno, el gobierno la primera medida que tomó fue, aumentó la tarifa un 40% de las tarifas de gas. Entonces, claramente que el gobierno tiene un modelo, que ese modelo tiene ganadores, el sector agropecuario más concentrado, las empresas energéticas con los aumentos de tarifa y el sector financiero. Claro. Son los tres, y el sector minero en menor medida, pero son los ganadores, son los más ganadores más importantes. El resto de la sociedad ha perdido porque las tarifas antes con vos, las tarifas te significaban un porcentaje de tus ingresos y hoy triplica, cuatriplica. Entonces, claramente que esto es lo que está sucediendo en Argentina. Hacemos un pequeño corte y seguimos, Agustín. Bueno. Seguimos entonces acá con Agustín Rossi, nos quedaron muchas cosas para hablar, vamos a tratar en este bloque de 10-11 minutos meterlas. Agustín, el relato del gobierno respecto de descalificar toda la cuestión de lo popular, del peronismo y todas sus adyacencias, con un núcleo en el medio de descalificación tremendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Digo, del lado de ustedes, uno pregunta, ¿habría que responder en los términos que propone la derecha o los medios en el sentido de decir, son ladrones, corruptos? Es decir, salir a decir, no somos corruptos por esto, es como que entrar en el juego, digamos, del discurso oficial. Ahí, ¿cómo se hace? A mí me parece que nosotros tenemos que hablar de las cosas que le pasan a la gente. Nosotros tenemos que hablar a la gente también le pasa del presente y de la realidad. Y ese es el debate que nosotros tenemos que tratar de llevar adelante. Acá el problema es que la tele no te cambia la vida, ¿no? Vos podés escuchar una cantidad de horas por día de tele y un mensaje casi unidireccional, salvo raras excepciones, y eso no te modifica la vida cotidiana a nadie. Nadie te llena la heladera, ningún periodista te llena la heladera, ningún periodista te ayuda a apagar la luz, ningún medio de comunicación te te consigue trabajo. Bueno, pero en el año 15, con alguna expectativa como fuera, los medios aparentemente habrían jugado para correr un par de puntitos que fueron lo que determinaron. No, bueno, pero por eso digo, nosotros lo que no tenemos que tratar es tratar de tener la agenda mediática que nos proponen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación está claro que hegemónicamente están tratando de proteger al gobierno de Mauricio Macri. Entonces lo que nosotros tenemos que construir es una agenda de la realidad. Los medios constituyen un escenario virtual. En ese escenario virtual está puesto lo de la corrupción y una cantidad de cuestiones, o te quieren meter debate falso, como hace un par de semanas el ministro de Educación intentó meter la educación religiosa de vuelta en todas las escuelas públicas, digamos, ¿no? Un debate que atrasa 50 años, digamos, ¿no? Laica o libre en la década del 60. Nosotros lo que tenemos que tratar de hablar es de qué es lo que le pasa a la gente. La gente está triste, la gente tiene menos expectativa de lo que tenía antes, mucha gente tiene bronca. Todas las familias argentinas están afectadas. Acá en la ciudad de Rosario y casi en la provincia de Santa Fe, todos tienen o un pariente, un sobrino, o un hijo, o una hija, un yerno, alguien que tiene problemas laborales. Entonces, la verdad es que además cuando uno ve quiénes son los grandes perdedores de este modelo económico, está la construcción, está la industria manufacturera, digamos, ¿no? La industria ligada fundamentalmente a las manufacturas de origen industrial, ligada al mercado interno, la industria del calzado, la industria láctea, la industria metalúrgica y los servicios, restaurantes y bares. Entonces, me parece que nosotros de lo que tenemos que tratar de hablar es de esta situación, de qué es lo que le está pasando a la gente. ¿Para qué sirve un político que no habla de lo que le pasa a la gente? La gente, yo digo, esto hay que decirlo con claridad. Un obrero medio
con trabajo registrado, con algunos años en su trabajo y demás, está más o menos en el medio de la pirámide social, o un poquito más abajo de la mitad, digamos, ¿no? De la pirámide social. Si ese no llega a fin de mes, es porque uno abajo no come. Esto es así de claro, y esta es la realidad que pasa en la Argentina. No la quieren ver, no quieren que uno se las diga porque les duele, pero esa es la realidad. Yo voy a o la quieren presentar como transitoria. Yo voy a hacer política hablándole a la gente, ¿no? Y la verdad es que el gobierno no da ninguna señal para favorecer a los sectores populares. Tenemos un paro de la comunidad universitaria porque el gobierno ofrece el 18% de aumento, claro, cuando tenés una inflación el año pasado del 40% y una inflación proyectada este año que no es menos del 25, 26, 27%. Entonces, ¿esto qué significa? Venís de perder 10 puntos, hay que perder 7, 8 más este año. ¿Esto qué significa? Que si las paritarias van a cerrar por debajo de los niveles de inflación, vas a tener nuevo año de pérdida, pierde el salario frente a la inflación, pérdida del poder adquisitivo, recesión económica, más desocupación. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que intentar de hablar y de discutir es de lo que a la gente le pasa cotidianamente. Entonces la gente tiene problemas, no tiene trabajo, en algunos hogares, sobre todo los más débiles, no hay... alguna comida por día se saltea. El que perdió el trabajo le cuesta muchísimo encontrar uno menos. No llega con el poder con su salario. Se empieza a endeudar. Dejó de pagar algunas cosas, qué sé yo, o está perdiendo la moto porque le embargaron el sueldo. Bueno, entonces empiezan a pasar una cantidad de cuestiones y me parece que nosotros lo que tenemos que tratar es de escuchar a esos argentinos, a esos santafesinos, los que están sufriendo y tratar de construir una opción para representarlo políticamente. Agustín, corriendo un poquito de esto que estás hablando, del mundo de la realidad de los argentinos y yendo un poquito a la rosca, digo, en pocos días se está por realizar acá en Santa Fe el Congreso Partidario que de algún modo va a definir algunas cosas respecto al planteo electoral. ¿Vos con qué expectativa vas a ese Congreso? ¿Qué te parece que se discute ahí? ¿Qué es lo que el Congreso está convocado para definir la política de alianzas. Yo creo que lo que está en debate hoy en el peronismo es si el peronismo habilita una política de alianzas y todos los sectores del peronismo de Santa Fe que quieran competir, van a competir dentro de las primarias del partido justicialista. ¿Podría no suceder eso? Y bueno, porque acá existe un antecedente, en realidad existen dos antecedentes. En el año 2003 los neolemas, cuando fue la elección presidencial, y existió el antecedente del año 2009 en donde el partido justicialista se autoexcluyó del proceso electoral y se terminaron conformando dos frentes, un frente que conformó Reutemann y otro frente que conformé yo. Nosotros no vamos a participar de esa opinión, nosotros creemos que el Partido Justicialista tiene que participar, tiene que no dividirse, tenemos que ir a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y yo no voy a hacer, no voy a participar en lo que para mí es el certificado de función del peronismo, no para esta elección, sino fundamentalmente para las elecciones del 2019. Porque lo que el 2017 divida, el 2019 no lo une. Entonces, claramente nosotros tenemos que tratar de participar de ese proceso, ¿no? De una PASO donde haya otras listas. De una PASO donde haya otras listas. Si hay una única lista será producto del consenso. Pero lo que no se puede pensar es que, porque tengo posibilidades de perder una PASO, lo que planteo es que se rompa el PJ. Si te queréis por afuera, andate, digamos, ¿no? Pero no creo que sea lo conveniente. Creo que lo mejor sería que todo el mundo juegue por adentro, pero no plantear la ruptura del Partido Justicialista. ¿Tiene un pronóstico que puede pasar ahí? Digamos? No, yo creo que va a predominar la cordura y los aventureros que están detrás de esta posición van a ser minoritarios y finalmente se va a habilitar que el Partido Justicialista conforme frentes con los partidos aliados tradicionales, se pondrá una denominación a ese frente y participaremos de esas partes. Ya no será más FPV PJ. Bueno, la última vez en la provincia fue Frente Justicialista para la Victoria, digamos, ¿no? O sea que habrá que ver. No creo que se llame Frente para la Victoria, habrá que ver qué nombre se le pone. Y algunos dicen, bueno, Agustín Rossi tiene un muy buen piso, tiene un techo bajo, pero sin embargo parece como que no se animan a competir. ¿Cómo es eso? El piso, el techo. Venía hablando escuchando de piso y techo. Yo creo que se construyó. Hay un lenguaje arquitectónico. No, bueno, pero la verdad es que el peronismo viene después del año
2011 sacando elecciones que fueron entre el 22 y el 29%, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Yo saqué el 22%, Jorge Obey cuando fue candidato a diputado nacional en el 2013 sacó el 22% también. Omar Perotti en las PASO del 2015 sacó el 22%, después subió en las elecciones generales al 29%. Entonces, no es que tenemos entre el piso y el techo muchísimas diferencias, claro, digamos, ¿no? Pero yo creo que este es un escenario político en la provincia de Santa Fe, dividido en tercios, que claramente la posibilidad de ganar la elección es una posibilidad que está latente para cualquiera de los frentes políticos importantes, ya sea tanto para Cambiemos como para el socialismo como para nosotros, pero que nosotros, si vamos unidos, tenemos posibilidad de ganar, es claramente cierto. Y me parece que lo del piso alto y techo bajo en general se utiliza también para tratar de descalificar a alguien que va a competir electoralmente. Si nosotros hacemos unas PASO y después de las PASO trabajamos todos juntos, yo les aseguro que el piso ese del 29, el techo ese del 29, lo vamos a llegar y lo vamos a superar. Se va a quedar un techo así empujado para arriba. Digo, dos palabras, dos frases, Cristina Fernández de Kirchner. La gran discusión, ¿tiene que ser, no tiene que ser? ¿Qué va a hacer ella? Su presencia mejora las chances en la provincia de Buenos Aires, su presencia ahuyenta a otros sectores que creen que ella no tiene que jugar. ¿Cómo podemos definir este momento en dos frases, Agustín, respecto de eso? Bueno, primero, si va a ser candidata o no, no lo sé. Sí, segundo, no tengo ninguna duda que es la mejor candidata que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo en esto. Si ella te pregunta a vos, vos le dirías presentarte. No sé, digamos. No va a suceder, tal vez. Pero independientemente de todo, la realidad es que los oficialismos en las elecciones intermedias lo que buscan son oposiciones diversificadas, porque el oficialismo siempre tiene posibilidad de unificar, porque es el oficialismo, porque necesita estar unificado como propuesta política. El aparato del Estado. Y la oposición en general siempre tiene mayores problemas para unificarse en una elección parlamentaria. Al contrario, aumenta la diversidad de las propuestas políticas. Ahora, si Cristina es la candidata en la provincia de Buenos Aires, va a canalizar todas las expectativas opositoras. La ancha avenida del medio se va a convertir en el angosto cantero central. Claro. Entonces, la realidad es que no creo que el gobierno esté pensando qué bien que Cristina sea candidata. Me parece que eso lo dicen por la galería. Si Cristina dice voy a ser candidata, la verdad es que me gustaría verle la cara a alguno de los funcionarios, porque cada vez que ven una encuesta y ven que Cristina aumenta en intención de voto, dicen ¿cómo puede ser? Porque la realidad es que Cambiemos esperaba que nosotros lleguemos a esta altura del año. Muy deteriorado. A esta altura, muy deteriorado, digamos, ¿no? Cristina ha sido la víctima de la peor campaña política de descalificación mediática permanente que se ha hecho en Argentina sobre un dirigente político desde la recuperación de la democracia. Solamente comparable con lo que pasó con Perón después de 1955. Entonces, obviamente, que ellos que esperaban que el kirchnerismo sea una expresión residual de la política argentina y que Cristina sea una pieza de museo. Y nada de eso sucedió, ¿no? Gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes.